Nick, ¿qué ves sobre lo que dice Maxi Montenegro en este análisis? Se trae los números que publicó el ministro. No, creo que efectivamente están adoptando una visión muy optimista, levantando un poco lo que decía Maxi. Si uno ve los precios mayoristas, en los últimos 12 meses casi en pesos ni se han movido. Son el gran, ya que hablamos de ancla, es el gran ancla de precios, uno de los grandes anclas de precios que tuvo el índice de inflación. Casi un 0,2% mensual promedio en los últimos 12 meses. Así que ese es un dato significativo. Y yo creo que acá hay una cuestión de fondo. En los años 90 había 40 países que tenían una inflación superior al 20% mensual promedio durante una década. Hoy son 7, 8 y nosotros estábamos en ese grupo y estamos en este. Correcto. Evidentemente hay un convencimiento, a pesar de un corto plazo difícil, de que hay una voluntad de salir. Vamos a repasar otros números para analizar este dato de inflación de hoy, que tiene, por supuesto, distintas interpretaciones. Esta línea de pobreza, que tiene un mínimo de 371.959 pesos y una línea de indigencia de 166.798 pesos. Recordemos esa es la canasta, eso es para un adulto equivalente. En realidad para familia tipo, ahí Leandro seguramente tiene el número. Sí. Eso es decir, matrimonio y 2 hijos. El número está arriba del $1.000.000 de pesos. No es exactamente multiplicado por 4 porque la ponderación de los menores en la familia es menor. Pero ese número es para una sola persona, llamado adulto equivalente. Es para el adulto varón de la familia. Correcto. Ahora Leandro seguramente ahí tiene el número exacto de la canasta de pobreza para la familia tipo. Recordemos que el gobierno señaló a partir de datos oficiales que bajó la indigencia y bajó la pobreza en 12 millones de personas. Ahora repasamos el dato, pero estos son más números. 371.959. Maxi dice que es de forma individual. Sí, no es el grupo familiar, obviamente. Es por persona. En esto, digamos, la inflación ha variado el 1,9% en julio. Interanual, decíamos el dato de inflación, 27%. Una familia necesitó, acá está el dato que decíamos. 1.149.353 pesos para no ser pobre. Esto en julio, ¿no? Exacto. Un matrimonio y 2 hijos menores. Claro, claro. Este es el dato familiar. Carlos Fara, ¿qué dicen estos datos? A ver, primero, viste que el hecho de que el gobierno, digamos, haya arrancado su gestión con una situación, digamos, como muy negativa, entonces obviamente el tipo de tolerancia, digamos, a las medidas es distinto, ¿no? Claro. Digamos, en ese punto lo que decía Pablo respecto de cosas distintas que se hacen, digamos, en este año, tiene mucho que ver con la percepción acumulada que la gente tenía del gobierno de Alberto, ¿no? Claro. Entonces, digamos, en ese punto yo te diría, no es, obviamente a nadie le gusta tomar el remedio amargo, pero bastante tolerado. El tema acá, digamos, como siempre, son las expectativas para adelante, ¿no? Yo te diría de balance, más o menos está bien. Yo creo que lo que el gobierno debería advertir es ¿qué le va a demandar la gente para el segundo periodo de gobierno? ¿Qué le va a demandar a partir del 27 de octubre? Claro, ¿no? Digamos, cuando ya pase la elección y probablemente... ¿Y qué le va a demandar? ¿Más reactivación económica? ¿Tener más dinero? ¿Que los salarios mejoren respecto de...? Totalmente. Hay dando vuelta, digamos, el presidente alguna vez lo ha mencionado, el tema de que hay que empezar a hablar de crecimiento. ¿Viste? Que a veces deja un poquito más de costado el tema de la motosierra. Para mi gusto es como una especie de tema más agotado y que efectivamente tiene que ver con expectativas, ¿no?, de crecimiento que por ahora están como más frías. Ahora, el crecimiento que pronosticaba el Fondo Monetario de un 5%, un 5 y 6%, Maxi, ¿se va cumpliendo o no? Eso se va a cumplir, pero lo que hay que entender es, eso es un crecimiento que es dispar a lo largo del año. Es decir, es un crecimiento promedio respecto al año anterior. Y el año viene con un crecimiento muy fuerte en la primera parte de este año, donde se estaba comparando con la primera parte del año pasado, que la economía cayó en algún momento más del 7-8%. Y ahora, en la segunda parte del año, ese crecimiento empieza a mesetarse. Es decir, si la economía venía creciendo en algún momento al 5 o 6%, después empezó a crecer al 3%,
en el último dato del INDEC está en el 1%, bueno, comparado contra el trimestre anterior. Y muy probablemente cuando empecemos a comparar en la última parte del año respecto a la última parte del año pasado, que la economía estaba creciendo fuertemente, y bueno, haya datos interanuales que den prácticamente cero o haya algún dato negativo. ¿Qué dice Pablo? Pero el promedio del año va a dar 5%, es decir, sin duda este es un año donde, a diferencia del año pasado, la economía va a crecer más, va a haber menos inflación y el empleo, a diferencia del año pasado, se va a recuperar. Pero no se va a recuperar todo lo que se perdió el año pasado en el sector formal asalariado. Hay recuperación de empleo lenta. Uniendo lo que decís y lo que mencionaba antes de la canasta básica, hay un indicador muy interesante que es, ¿vieron? El RIPTE es la remuneración promedio de los empleados declarados en la economía. Hace un año atrás, con un RIPTE se compraban 3 canastas básicas. Hoy se compran 4. No es una gran cosa, pero es una mejora. Sostener esa mejora para el empleo declarado es todo un desafío de acá en adelante, porque en definitiva buena parte de esa mejora tiene que ver con las bondades de normalizar una economía, que básicamente se vio en la caída de la indigencia y otras cosas. Sí. Tenemos información urgente. La información la trae Leandro Gavín. Sí, Hugo, acá tenemos el resultado de la licitación. Clave hoy para el mercado financiero fue esto. Salió recién hace un par de segundos. El gobierno termina licitando, absorbiendo 9 billones, pero solamente renovó el 61% de los vencimientos que tenía en el día de hoy. Es una noticia negativa, se puede decir, para el gobierno, porque deja sueltos en el mercado financiero algo así como 5 billones de pesos. Recordemos que esto era justamente para tener controlada la tasa de interés, o por lo menos para intentar bajarla. Ahí vemos el primero de todos, se pagó casi 69% de tasa en pesos para absorber con uno de los instrumentos que puso en licitación. Así que la verdad que se termina picando bastante el mercado de tasas de interés en pesos. ¿Y qué va a pasar? Es la pregunta, con esos casi 6 billones que los bancos no le renovaron al gobierno, y a partir de mañana, bueno, empieza un partido nuevo. ¿Cómo se explica esto? A ver, Pablo. Sí, estamos entrando en lo que se preveía, un periodo de turbulencias de corto plazo hasta las elecciones. Correcto. Donde se ve claramente que, y eso tiene que ver con qué es lo que hizo el gobierno a la hora de estructurar los ofrecimientos para los privados de la renovación de deuda, es altas tasas de corto plazo, pero tratar de empujar hacia adelante un poco los vencimientos. Correcto. Y esa alta tasa de corto plazo con la baja tasa de largo plazo, ¿qué pone de manifiesto? Que hay una disociación entre las expectativas de corto y las expectativas de largo. ¿Por qué? Porque hay un resultado electoral en el medio. Claro. La expectativa es que, bueno, este resultado, sin mayores detalles que tenemos hasta ahora, pueden generar una presión adicional sobre el dólar, y yo calculo que el gobierno va a tratar de seguir interviniendo indirectamente sobre el dólar para evitar turbulencias mayores en el corto plazo. Carlos Fara. Bueno, esto tiene que ver precisamente con algo que pasaría, digamos, si efectivamente el gobierno pierde la elección de septiembre. Aunque no sea definitoria, porque después está octubre, pero, digamos, vamos a tener 50 días un poco en aguas turbulentas, sencillamente por una cuestión de precaución y de cautela ante la posibilidad que lean los mercados de que el kirchnerismo pueda volver al poder, aunque no haya ningún fundamento, pero los temores existen. Vieron que hoy estuvo Caputo en un evento de real estate y ahí trató de bajarle el tono a cuánta influencia puede llegar a tener un resultado de las elecciones en el plan económico de Javier Milei, saliendo a un intento de dar certezas, diciendo las cosas se están haciendo bien, por lo tanto puede tardar un poco más, los resultados pueden tardar un poco más si hay un resultado desfavorable, pero la Argentina va por el buen camino, y también ahí haciendo un fuerte llamado al sector para que empiecen a invertir y no estén esperando a ver si en otro momento pueden llegar a absorber un poco más de crecimiento y verse más propulsados por otro momento económico, sino diciendo háganlo ahora, que bueno, claramente el gobierno lo necesita. ¿Y qué dijo Caputo hoy, Leandro? No, habló aparte, no solamente eso, ¿no? Tiró un par de frases bastante picantes, las tenemos por ahí, porque habló sobre, bueno, algunas cosas, ahí tenemos.
Nosotros vinimos a bajar impuestos y a desregularlos. Bajamos más de 2 puntos de impuestos, sacamos 8.000 regulaciones. No pasa lo mismo a nivel de provincias y municipios. Después le empezó a tirar con todo a justamente los municipios y a las provincias. A ver si tenemos la segunda plaquita. Acá está. Más de uno tiene que seguir coimeando intendentes o gobernadores para que le apruebe cosas o coimeando gobernadores. No hay que hacerlo más, hay que cambiar eso. No dio ningún indicio adicional, pero obviamente tirando contra los gobernadores e intendentes. No se enganchen con el riesgo país. Obviamente las empresas están endeudando a una tasa muchísimo más baja que el soberano. Esto obviamente es un evento llenísimo de empresarios del sector inmobiliario, arengando que, obviamente, como decía Paula, no pasa nada si la elección no sale bien, pero llevando un poquito de calma y de, bueno, obviamente, ¿no? Cuestiones de la política, el gobierno muy jugado, que el empresario le esté jugando a favor. Sí, eso se llevó muchos aplausos, hay que decirlo también, y eso a los gobernadores y a los municipios hizo mucho énfasis Caputo nuevamente con esta línea del gobierno, diciendo nosotros ya bajamos impuestos, nosotros ya hicimos lo propio, ahora váyanle a pedir, les dijo, váyanle a pedir a los gobernadores, vayan a pedir a los municipios que bajen tasas, porque necesitamos que también suceda eso. Bueno, nada, hay también marcando algunas cosas y mandó algunos dardos para el Congreso, también diciendo que el Congreso quiere ir contra el equilibrio fiscal porque entendieron que ese es el eje de esta plataforma y que por eso van contra eso. Bueno, claramente es la línea del gobierno contra diputados y senadores. Hay una frase de Caputo que pasó desapercibida, pero yo creo que es relevante. Dijo, palabras más, palabras menos, dijo, si nos va bien en la elección, la economía va a crecer más rápido. Y si no pasa eso, dijo, igualmente la economía va a funcionar porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque no meneó algo que en su momento hizo Macri, que el gobierno en algún momento también lo hizo y que hacen todos los gobiernos, que es nosotros o el caos. Claro. Ese es un discurso muy peligroso en un contexto de alta volatilidad, llamémosle así, como el actual, porque a veces termina siendo nosotros y el caos. Y fíjate, es decir, termina siendo... claro. Fíjate, Maxi, que en los últimos días también el gobierno salió a decir, bueno, hay alguna posibilidad de perder la elección en la provincia, bajando un poco el tono a esto de que van a arrasar, porque se genera una expectativa que después te termina jugando en contra. Exactamente. Si no son dos elecciones, no está claro cómo va a salir en septiembre, entonces, y claramente los inversores en Argentina ya se han quemado muchas veces, ¿no? 2001, Macri, la truchada del INDEC, entonces... verdaderamente los que están apostando alguna ficha en Argentina es capital de altísimo riesgo de corto plazo. Claro. Lo que se llama que hacen carry trade. Entran, aprovechan esta tasa altísima en peso y en algún momento probablemente antes de la elección se vayan haciendo una ganancia en dólares alta. Entonces, no está para estar meneando la idea de si nosotros no nos va bien, Argentina se derrumba. Hay también, justamente con respecto a esto que Maxi está marcando, incluso Caputo llevó un gráfico, pasó ante los empresarios del sector, un gráfico que hace un contraste con respecto a la situación actual y lo que fue el mismo periodo de Mauricio Macri cuando tuvo que llegar a la primera elección legislativa, diciendo todos estos factores, habló de PBI, habló de cuenta corriente, bueno, habló de distintas variables económicas, diciendo nosotros las tenemos más ordenado, por eso es un disparate, dijo el ministro, comparar lo que pasa ahora con lo que pasó en la época de Macri. ¿Por qué? Porque en la discusión pública esto se está debatiendo. Claro. Pero son dos modelos que se parecen, pero son distintos. Gracias, Carlos. Gracias por la visita. Paula Rossi.